Hola, ¿querés hacer un manga o cómic, pero no sabés cómo arrancar? ¿No tenés un proceso para hacerlo? Bueno, hoy te dejo el mío para que aprendas cómo podrías hacerlo, para que te des una idea. Paso número 1 para hacer un manga o cómic, la idea. Lo primero que necesitamos es una idea, una primicia. Necesitamos un concepto influenciado por otras obras, por otros medios. Quizás un día estabas leyendo tu obra preferida y se te ocurrió un concepto. Quizás sacaste otro concepto de otra obra y le diste otro enfoque. Eso será una idea, eso será nuestra primicia. Tiene que ser algo muy básico, muy resumido, muy corto. Dentro de esta idea también necesitamos los recursos, los protagonistas, que serán la cabeza principal de la historia, en donde se enfocará todo. Los antagonistas, que atrasarán los objetivos de los protagonistas. Los secundarios, que serán los personajes que están en el fondo, para ayudar tanto a los protagonistas como a los antagonistas. Y si quieren también pueden poner la ubicación desde ahora para saber cómo será el ambiente de la historia. Paso número 2, el guión. Ahora que tenemos una idea principal, una primicia, un concepto, tenemos que ponerlo en papel, en palabras, en texto. Personalmente en este paso yo armo dos archivos. Uno con la cronología de todos los capítulos, en donde pongo el título, por ejemplo, capítulo 1, bla bla bla, y un pequeño concepto de qué va a tratar ese capítulo. De esa manera ustedes pueden explayarse, hacer capítulo 1, 2, 3, ir haciendo toda una cronología, una línea de tiempo, pueden inclusive armar los arcos, siempre dejando un concepto de cada capítulo, de qué va a tratar ese capítulo. En otro apartado también pueden depositar sus posibles ideas, que ahora no saben dónde dejarlo, pero en algún futuro lo pueden poner en algún lugar de la historia. Si ya tienen la cronología, pueden pasar a hacer el segundo archivo que yo lo suelo hacer, y es el guión directo. Es donde ponemos capítulo, título, y ahí ponemos de qué va a tratar todo el capítulo, ponemos las escenas, describimos, ponemos los diálogos. Hay una estructura que yo personalmente no uso, que es página 1, viñeta 1, escenario, diálogo, personaje, y se ponen a describir todo para saber específicamente qué, dónde y cuándo dibujarlo, pero la verdad yo no lo veo necesario. A mí se me hace un proceso mucho más lento. Yo lo escribo como si fuese novelas porque estoy acostumbrado a escribir novelas, pero bueno, ustedes deciden cómo hacerlo. Paso número 3. Una vez que ya tenemos el guión donde ya describimos nuestras escenas, qué va a pasar, qué van a decir los personajes, cómo termina ese capítulo, vamos a pasar a hacer un boceto. Pero no hay que dibujar. Primero hay que hacer una composición. Hay que establecer el orden de las viñetas. Y acá también hay que elegir el sentido de la lectura. Como el manga japonés se lee en el sentido oriental, de derecha e izquierda. Y este sentido de lectura suele ser muy usado por artistas latinos, aunque yo personalmente recomiendo usar el sentido occidental, ya que es mucho más universal y mucha más gente lo va a entender a la primera. Sepan definir bien el sentido de lectura de su obra desde el principio, ya que esto termina afectando toda la narrativa visual de las páginas. Una vez tenemos estructurada la composición de las viñetas, hay que poner los globos de texto, porque si los pusiéramos después, los globos terminarían tapando los dibujos que ya hicimos. Y por último, hay que hacer un boceto crudo, un boceto simple que nos muestre lo que queremos representar en esa obra. Esto lo tenemos que entender solamente nosotros, que no sea tan detallado, no hay que esmerarnos mucho porque es solamente un boceto. Yo recomiendo que este paso lo dibujen todo en rojo. Me refiero a los dibujos, al boceto, al primer boceto, a los dibujos, a los personajes. Paso número 4, el segundo boceto. Este segundo boceto lo suelo hacer en azul. Este se hace por encima del boceto simple, pero este boceto va a ser mucho más claro. Puede tener algún que otro trazo sucio, rayones, pero tiene que ser mucho más claro. Tiene que entenderse visualmente lo que está pasando en cada viñeta. Paso 5, el line art. Es decir, tenemos que remarcar todo lo que hicimos en el paso anterior y pasar todo nuestro borrador, nuestro boceto azul a limpio. Recuerden que siempre que remarcamos el boceto anterior hay que bajarle la opacidad a 10. Tenemos que verlo, pero no tanto. No tenemos que dejarnos influenciar completamente por el boceto anterior. Paso número 6, los detalles. Una vez que ya tenemos armado el line art, hay que poner los detalles, que estos vendrían a ser los colores, que pueden ser colores en general si ustedes quieren que la página sea más llamativa, o también pueden utilizar escala de grises si no se quieren complicar la vida.
Y esto yo no lo suelo usar siempre, no lo veo muy necesario, lo uso solo en momentos muy específicos y son las sombras. Si lo están haciendo en digital, las sombras las pueden hacer poniendo una capa entre el line art y el color, donde pinten las sombras con un color negro o grisáceo y le vayan bajando, subiendo la opacidad. Paso número 7, la corrección. Ya tenemos toda la obra terminada, tenemos todas las páginas dibujadas, coloreadas, sombreadas, ya tenemos todo remarcado, tenemos los diálogos, pero falta corregir que todo esté bien hecho. La corrección obviamente que la podemos hacer nosotros mismos, y para esto sugiero que dejen su obra, que no vean nada de su obra durante un día o inclusive una semana. De esa manera no estarán sesgados porque es su propia obra, porque es su propia creación. Pero lo mejor que pueden hacer para corregir una obra es dársela de leer a un amigo, a un cercano, tener feedback externo, que no esté sesgado por la vista del creador, o sea, de ustedes. Estén muy abiertos a las críticas y a las sugerencias en este paso. Yo personalmente, mientras estaba en proceso de hacer el primer capítulo de mi manga llamado Shippy, le pasé el primer capítulo a la mismísima Shiny Maps, y ella muy amablemente me dio su feedback, me dijo todas las cosas que estaban mal, que había muchas cosas que no se entendían, y gracias a ese feedback, tanto al de ella como al de amigos a los que se los pasé, terminé mejorando muchísimo más la narrativa de mi obra. Paso número 8, el último, y es la portada. Esto lo tienen que meditar muy bien, porque la portada tiene que representar la esencia de su obra, qué quieren contar en su obra, el mensaje, los personajes, el título, el nombre. Pero ¿por qué dejamos este paso para el último? Obviamente porque cuando nosotros hacemos todo este proyecto, hacemos un capítulo en nuestra obra, tenemos una mejora notable en nuestro estilo de dibujo. Entonces la portada tendrá un mejor estilo que cuando comenzamos, será más llamativo, estará mejor hecho. Y bueno, hasta ahí tendríamos nuestra obra terminada. Pero les quiero recordar una sola cosa. Es muy complicado hacer un cómic, es muy complicado hacer un capítulo. A mí me cuesta mucho, me estoy tardando mucho en poder terminar algunos capítulos de mi manga llamado Shippy para poder publicarlo. Y quiero recordarles que en esta comunidad, en este nicho latino, donde hay muchos influencers, muchos egos, muchas obras, muchísimas, nunca olviden su pasión, nunca olviden su deseo de crear algo nuevo, de querer contar algo. Nunca olviden por qué empezaron a dibujar. No dibujen por fama, no dibujen por otra cosa que no sea el dibujo. No vean el dibujo como un medio, vean el dibujo como un fin. Vean el contar historias de manera visual, de manera como un cómic, como un manga. Vean las viñetas como su propia diversión. Y eso es todo lo que tengo para decir. Tengan pasión por lo que hacen, los quiero mucho y espero que le haya sido de utilidad. Recuerden que igual cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas, así que este es solamente como lo hago yo. Ustedes pueden decidir qué cosas tomar y qué cosas no, pero bueno, disfruten del proceso.